Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes y desde aquí mando un saludo a todos los habitantes de la nueva Tierra. Y uno de los aceleradores de la nueva Tierra es, sin lugar a dudas, la posición de Plutón en Acuario, que entra este día 20-21 de diciembre, 20-21 de enero del año 2024. Estoy grabando este vídeo con la luna en Piscis, con lo cual puede haber un poquito de dispersión, pero a la vez posible mayor intuición. Eh, Grabamos cuando podemos y no cuando queremos, muy a menudo, debido al ajetreo de las consultas astrológicas, etcétera. Y bueno, la entrada de Plutón en Acuario es algo histórico que sucede cada 240 años. Esta vez va a estar desde el año 2024 hasta el año 2043. Y Plutón en Acuario es una posición que nos habla de la máxima profundización posible a la que se puede llegar en cuanto a evolución, despertar, profundización del colectivo. La multidimensionalidad de Acuario se junta con el psiquismo ocultista de Plutón. Plutón es de naturaleza psíquica, ocultista y poderosa, y se junta al científico loco cuántico multidimensional llamado Acuario, con lo cual promete un acelerón evolutivo sin precedentes para la humanidad. De hecho, es la primera vez en la historia en la que la humanidad, o al menos una masa crítica de la humanidad, está preparada para recibir el potentísimo impulso, el generador de energía constante. Un generador de energía constante. Porque Acuario tiene que estar regido por Urano, que es la central eléctrica, es la central del despertar. Y Urano está en Tauro. Tauro tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con la economía, tiene que ver con lo que nos da estabilidad, con nuestros recursos. Entonces parece como que la era de Acuario comienza con la tierra, con lo terrenal, con lo más visible. Y Plutón en Acuario viene a traer un impulso de aceleración evolutiva sin precedentes a la conciencia de la humanidad, del colectivo, porque Acuario tiene mucho que ver con la energía del colectivo, aunque habría que ver si hay un colectivo o si hay varios colectivos. Influye al colectivo completo, pero luego también influye a los diferentes colectivos, porque Acuario habla de sintonización de colectivos que sintonizan, que entre ellos se llevan bien, que conectan por frecuencia, no por hipocresía ni por posición social. De hecho, con Plutón en Acuario se va a desnudar todo lo que es hipocresía, todo lo que es falso. Tanto Escorpio como Acuario, que tienen que ver Escorpio con Plutón, son amantes de lo auténtico y de lo verdadero. Entonces todo lo que es falso e hipócrita va a tender a derrumbarse. Plutón en Acuario es una posición que nos habla de evidentemente una evolución tecnológica sin precedentes, pero también de tecnologías más allá de la ciencia establecida. Se va a ir estableciendo un nuevo tipo de visión científica mucho más metafísica, multidimensional y cuántica, siendo la física cuántica uno de sus predecesores. Pero sobre todo Plutón en Acuario lo que más importante es que no sé qué me pasa, que no me fluye la historia, ¿no? Entonces, claro, intento grabar un vídeo porque es importante hacer el vídeo de Plutón en Acuario, pero no encuentro el momento en el que me encuentre yo con la energía para hacerlo. Porque claro, como estoy en una situación extrema en la que no encuentro el tema del hogar, llevamos con el eclipse en octubre
la paliza que nos dio, que se inundó la casa, que estábamos en Galicia y a partir de ahí hemos estado buscando y aún no hemos encontrado, y estamos a 14 de enero, y entonces eso genera un agotamiento casi casi que existencial, pero forma parte de mi propio proceso evolutivo, que creo que concluye justamente con la entrada de Plutón en Acuario, el Sol en Acuario. Pero claro, no estoy en mi mejor momento para hacer vídeos y todo eso, pero yo me siento con la sensación, con el sentimiento de querer ofrecer mi visión sobre la entrada de Plutón en Acuario. Entonces no puedo dejar de hacer un vídeo por más cansado que esté. Porque si no lo hago hoy, que es domingo por la tarde, ya no lo voy a poder hacer porque el lunes tengo cartas, el martes, el miércoles, el jueves y seguramente el viernes y sábado siguiente me voy a mudar, justo con la entrada del Sol en Acuario, Plutón en Acuario. Entonces vamos a intentar que se encienda, ¿eh? Yo no le estoy dando a pausa, estoy dándole a la sinceridad. A ver si a través de la sinceridad de lo que me está pasando, hago una especie de catarsis de mí mismo y podemos encender la chispa para que pueda salir lo que es Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, para poder... Mira, lo que podemos hacer, se me ocurre, es leer un pequeño texto de uno de mis referentes, que es Juan de León, un pequeño texto sobre lo que fue Plutón en Acuario anteriormente a esta época. Y entonces, a través de este texto, a ver qué nos inspira sobre lo que viene ahora. ¿Ok? Bien, el texto es de Juan de León, de una web que enlazaremos abajo, que se llama astrologia2020.wordpress.com, en el cual él puso, ya lo he explicado varias veces, en 2016 todas sus predicciones hasta 2040, bastante acertadas, astrológicamente hablando. Y luego publicó otro artículo sobre la era plutoniana de Acuario. Entonces vamos a leer lo que sucedió con Plutón en Acuario en el pasado. Leemos, para entender esta era, primero debemos ver qué sucedió la última vez que Plutón estuvo en Acuario. Eso fue entre 1778 y 1798. Un poco antes, en 1776, Estados Unidos declaró su independencia. Como toda revolución capricorniana, su motivo fue económico. Los americanos no querían pagar impuestos a los británicos. Sin embargo, cuando Plutón entró en Acuario, la revolución se fue tornando humanista. En 1787 se aprueba la nueva Constitución donde se establece un sistema democrático y en 1791 se garantiza el derecho a la libertad de expresión por primera vez en la historia. Aquella época fue el apogeo del siglo de las luces, provocado en gran medida por el trígono Neptuno-Plutón que duró casi todo el siglo XVIII. Ahora tendremos un sextil Neptuno-Plutón con epicentro en 2026. Se expandió la ilustración, el enciclopedismo, el racionalismo, el método científico. Estas ideas revolucionarias se implementaron en la Revolución Francesa. En un documental se dice, desde principios de 1780 las calumnias habían circulado por todo el país, sátiras pornográficas del rey y de la reina, folletos obscenos que se reían de la impotencia de Luis XVI y retrataban a la reina como una ramera promiscua en una corte pervertida y decadente. La energía de Acuario hizo que los franceses le perdieran el respeto a los nobles y monarcas, que eran las élites de aquel entonces. Cuando se produjo una crisis económica en 1789, la revolución estalló. Se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precursor de los actuales derechos humanos. La revolución no tuvo compasión con las élites, llegando incluso a guillotinar a Luis XVI y María Antonieta en 1793. La revolución llegó a ser tan radical que hasta se inventó un nuevo calendario con semanas de 10 días que empezó en el año 1 para eliminar las referencias al cristianismo. En 1794 Robespierre quiso crear una nueva religión para rendirle culto a la razón. Vemos aquí el racionalismo acuariano llevado al extremo. Fue una época de utopías. Surge el lema libertad, igualdad, fraternidad. Los jacobinos impulsaron el sufragio universal, la soberanía popular y crearon un Estado fuerte y centralizado, dando origen a la izquierda política. Se produce la conspiración de los iguales de François Babeuf, primer intento de crear una sociedad comunista. El filósofo Kant propone la paz perpetua, entre todas las naciones del mundo. En el arte se impone el neoclasicismo inspirado en las antiguas culturas de Grecia y Roma, las cuales eran admiradas por ser la cuna de la ciencia y la filosofía. Es la época de Mozart, uno de los mejores músicos de la historia.
Fue también una época de gran desenfreno y libertinaje expresado en escritores como el Marqués de Sade. Cuando Plutón entra en Piscis todo se calma, llega Napoleón Bonaparte y finaliza la revolución. Entonces, lo que se plantea, o sea, para mí lo más importante de aquella época en la que entró Plutón en Acuario, que es completamente distinta a la época actual, porque la época actual está dentro del amanecer galáctico, está dentro de un proceso ascensional de la Madre Tierra, y no por decir este tipo de cosas estamos neptunizando a la era de Acuario, aunque Neptuno es el punto focal del triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, con lo cual tiene mucho de revolución espiritual esta entrada de la era de Acuario. Pero el despertar del colectivo es lo que me interesa, de lo que sucedió en aquella época, del 1778 al 1798. La gente se vuelve más inteligente, que es lo que hace falta. Con Plutón en Acuario, las masas, los colectivos, se vuelven más inteligentes que nunca. Y es lo que más nos hace falta ahora mismo como colectivo, porque el nivel de aborregamiento y estupidez humana al que hemos llegado, al que ha llegado, yo no me incluyo en ese grupo, evidentemente, al que ha llegado millones de personas, es, es, es masiva la estupidez, ¿no? Lo vemos con el tipo de música que el reggaetón, el trap o simplemente haces un repaso, por ejemplo, de los reels o de los shorts o de los TikToks, quitándote a ti, es decir, poniéndolo como si no te conocieran los... Porque claro, los reels de Instagram, por ejemplo, cuando ya te conocen, ya se adaptan mucho a tu perfil y entonces te ponen cosas de tu rollo. Pero si no saben quién eres, ves allí la decadencia más absoluta. La decadencia más absoluta. Entonces Plutón en Acuario viene también a desnudar al colectivo, a confrontar a la tontería humana, a confrontar a todas las máscaras y a toda la falsedad. Porque venimos de una era capricorniana que también, ya sé que lo de leer no mola mucho, pero para compensar un poco mi cansancio de hoy, no estaría de más leer la brillante exposición que hace Juan de León sobre la era de Capricornio, porque para Juan de León, Plutón es como el Sol en la carta natal, es decir, Plutón es como la era de ese signo. Plutón en Capricornio es como una mini era de 20 años de Capricornio, y Plutón en Acuario es como una mini era de 20 años de Acuario. Aunque también elimina y destruye la parte oscura o lo que sobra del software antiguo de ese signo y lo actualiza y lo reinicia, pero es que tengo la tentación de leerlo porque es que es tan bueno este texto que quiero difundirlo, quiero que todo el mundo lo escuche, ¿vale? Entonces le doy al pause para beber agua y leo el texto. Vamos allá. A leer el texto sobre los 20 años de los que venimos. Incluso voy a tirar... Mira, se llama La Era Plutoniana de Capricornio. Desde 1995 hasta 2008 estuvimos en la fiesta de Sagitario, del 95 al 2008. Un periodo de optimismo, expansión económica, globalización, internet, centros comerciales, reality shows, teen pop y chicas moviendo el ombligo. Pero a Capricornio no le gustan las fiestas. A partir de ese año, del 2008, la gente se volvió seria, la economía entró en crisis y la sociedad se politizó hasta límites nunca antes vistos. De repente una especie de malrollismo comenzó a impregnarlo todo. Capricornio pinchó inmediatamente la burbuja económica que había inflado Sagitario y se produjo la gran recesión con la quiebra de Lehman Brothers. En esas crisis también influyeron la cuadratura Urano-Plutón, la cuadratura Saturno-Plutón y la oposición Saturno-Urano. Los gobiernos no dudaron en rescatar a la banca utilizando fondos públicos. Vemos aquí un aspecto esencial de Capricornio, la protección del status quo. Al mismo tiempo aparecen el smartphone y las redes sociales, dando inicio a una era marcada por el narcisismo. Capricornio como signo cardinal de tierra es egocéntrico y materialista.
Esta combinación genera una personalidad que busca alimentar su ego a través de la ostentación de riqueza, poder, fama o belleza. De repente la gente siente la necesidad de exhibir su vida privada al resto del mundo, subir miles de fotos a Instagram de su cuerpo, grabar vídeos para TikTok haciendo bailes ridículos o exponer sus pensamientos en Twitter con aires de grandilocuencia. Se busca desesperadamente llamar la atención. Todo el mundo aparenta ser rico, hermoso y feliz. Hay un deseo de alcanzar la perfección absoluta. Esta es una época solitaria, se reducen los amigos, las citas románticas, las cenas familiares, los cumpleaños, los eventos públicos, las festividades. La gente, en general, se vuelve más antipática, tiene miedo de salir a la calle, de entablar relaciones con desconocidos, prefiere estar en un espacio que le brinde seguridad e intimidad. Además, la vida queda supeditada al trabajo, no hay tiempo para divertirse. Capricornio representa la vejez, por lo tanto, los jóvenes adoptan un comportamiento similar al de los ancianos. Es una juventud conservadora que no bebe, no fuma, no consume drogas, no sale con amigos, no tiene sexo, no es rebelde, no se manifiesta y en general se pasa el día encerrada en casa mirando el celular o jugando a videojuegos. La imagen prototípica de un joven de esta época sería la de un hipster vegano y feminista con pretenciosas gafas de pasta, barba perfectamente recortada y el cabello de Grady tomándose un selfie en un Starbucks para subirla a Instagram y recibir likes. La gente está dispuesta a sacrificar su familia, su tiempo de ocio, su salud o lo que haga falta con tal de obtener el éxito. Se ponen de moda los libros de autoayuda, el coaching motivacional, el fitness, las técnicas de marketing y la vida low cost para optimizar recursos. Cada uno es empresario de sí mismo. Existe un deseo de superación personal, pero siempre ligado a lo material. La economía adquiere importancia absoluta. Vemos una exaltación de la riqueza, del estatus social y la vida lujosa. Recordemos que estamos leyendo Plutón en Capricornio, es decir, del 2008 al 2024, es decir, de dónde venimos. Y ahora en 2024 entramos en una nueva era plutoniana, en una nueva mini era plutoniana de 20 años que empieza en 2024 y termina en 2043. Sigo leyendo. Todos quieren emprender, crear un startup, minar criptos, hacer trading, se produce un crecimiento exponencial de la bolsa. Los gobiernos y las empresas se vuelven austeros y conservadores en sus gastos. Se promueve la inmigración masiva para bajar salarios. Crece el desempleo y la precariedad laboral. Aumenta la desigualdad entre ricos y pobres. Crecen las ideologías liberales y anarcocapitalistas. Capricornio desea que cada uno triunfe por sus propios medios. Surgen las Big Tech, un oligopolio de grandes corporaciones tecnológicas. Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Como cantan ahora, ¿no? Que hacen chiquita, chiquita. Hay los ritmos estos que hacen ahora del tiquita, tacata, tacata, Google, Amazon, Facebook, Microsoft. O si no hacen tacata, tacata, ta. Taca, 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 ta. No, wicked banning it down. Na, na, ni, na, 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 na. Pica, tica, tica, fo, fucking tica, tiri, down. Y en Capricornio es así, todos cantamos igual. Todos somos iguales. Fucking tica, tiri, down. No tenemos creatividad ni imaginación. ¿Vale? Entonces, aumenta la desigualdad entre ricos y pobres. Capricornio desea que cada uno triunfe por sus propios medios. Bueno, ya lo hemos dicho. Facebook, Microsoft. Surgen grandes inversores financieros que controlan la totalidad del mercado. BlackRock, Vanguard, Berkshire Hathaway. Que por cierto, no sé si habéis visto el vídeo, por ejemplo, lo he puesto en mi canal de Telegram, os recomiendo que vayáis, en el que se ve la Casa Blanca que ya la están vallando. La Casa Blanca ya la están vallando, porque una de las cosas que va a traer Plutón en Acuario, sin que yo esté opinando si estoy de acuerdo o no, es revoluciones callejeras a tutipleni, manifestaciones como nunca vais a ver. La política sigo leyendo, la política es autoritaria, reaccionaria y conflictiva. Estallan escándalos de corrupción, ya que Capricornio busca depurar al sistema para hacerlo más eficiente. La izquierda es controlada por las élites financieras, abandona su discurso antisistema y ahora se dedica a llamar machistas, homófobos o racistas a los trabajadores pobres. Surge el movimiento woke y la cultura de la cancelación. En respuesta crecen los partidos de ultraderecha. El mundo se convierte en un campo de batalla ideológico. La política lo impregna todo. Vemos mensajes ideológicos en el cine, en la publicidad, en los eventos deportivos o en cualquier sitio donde se pueda manipular a la gente. Proliferan las teorías de conspiración, la paranoia y el pesimismo sobre el futuro. Hay un fortalecimiento de las estructuras de poder. La tecnocracia está en auge. La ONU, la Unión Europea, los fondos de inversión y los grandes magnates buscan controlar a la población. Los gobiernos se vuelven autoritarios. Aparecen cámaras de vigilancia por todas partes. Se espía a la gente por internet. Se está grabando, ¿no? Vale.
Y se persiguen los discursos de odio y la desinformación, censuran las redes sociales, surgen los fact-checkers para tildar de noticia falsa a toda información que contradiga el discurso oficial. Los periodistas dejan de ser imparciales, se convierten en propagandistas del sistema y califican a todo el que piense distinto de conspiranoico, fascista, negacionista o terraplanista. Se imponen planes de ingeniería social como la Agenda 2030. Se le dice a la gente cómo tiene que trabajar, comer, dormir, ir al baño, hacer el amor, votar o pensar. Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab. Los ricos se erigen como filántropos que salvarán a la humanidad. Es la era de la moralidad. Los humoristas piden disculpas por chistes que hicieron hace más de 20 años. Los jugadores de fútbol se arrodillan por el racismo. Los hombres son llamados a deconstruir su masculinidad tóxica. Los políticos acusan a la gente de provocar el cambio climático. Los periodistas insultan a quienes no siguen las normas sanitarias del plan de la gripilla. Todos somos culpables de algo. Se impone la inclusión forzada de mujeres, homosexuales y negros en la publicidad, el cine, la industria musical, el gobierno o las empresas. Capricornio nos obliga a hacer el bien. No espera que lo hagamos por nosotros, que lo hagamos por nosotros mismos. Ola de puritanismo sexual. Se amplía el concepto de violación a conductas que antes no lo eran. Los piropos y el ligoteo son criminalizados. Surge el movimiento Me Too, desatándose una cacería de brujas contra los hombres por cualquier mínima sospecha de acoso. El feminismo se radicaliza, aumenta el número de personas solteras, baja la natalidad. Capricornio tiene una moral estricta y ve al sexo como algo peligroso. Capricornio está obsesionado con que todo sea justo y perfecto, lo que le lleva a crear un montón de normas burocráticas. Lo hemos visto en el fútbol con el VAR, donde los jugadores antes de festejar un gol tienen que esperar a que un equipo técnico lo revise y lo apruebe. Lo hemos visto también con la campaña feminista Solo sí es sí, en donde pretende que los miembros de una pareja se pregunten expresamente si consienten la relación sexual antes de iniciarla. En la pandemia, en el plan de la gripilla, esta burocratización se extendió a todos los ámbitos de la vida, llegando a los límites absurdos de tener que mostrar un pasaporte sanitario si queríamos tomar un café. Es la era de la austeridad, no tendrás nada y serás feliz, foro de Davos. Se busca utilizar la mínima cantidad de recursos posible. En Sagitario la vestimenta era fuertemente colorida, brillante y adornada. En Capricornio es de colores pastel, ajustada y lisa. En Sagitario teníamos celulares de todos los tamaños y formas, pero en Capricornio tenemos un único smartphone rectangular que se ve igual sin importar qué empresa lo fabrique. En Sagitario teníamos miles de chats, foros, blogs y otras formas originales de comunicación por Internet, pero en Capricornio solo tenemos 3 o 4 redes sociales. La tendencia durante esta época ha sido simplificar todo, por eso el estilo minimalista se ha impuesto en la arquitectura, la decoración de hogares y el diseño en general. Si miramos en YouTube abundan vídeos como reacciono a tal cosa, unboxing de tal cosa, top 5 de cosas más. A Capricornio le gusta clasificar, ordenar, jerarquizar, evaluar, depurar y depurar la información. No produce información nueva, sino que trabaja con la información que ya existe previamente. Esto también lo hemos visto en el cine con remakes, con películas de los cazafantasmas, Matrix, El Rey León, en versión 3D, la nueva saga de Star Wars, la nueva saga de Spider-Man, enésima película de Batman. Capricornio vive en el pasado y recurre permanentemente a él, es incapaz de crear algo nuevo desde cero. En la era de Capricornio el arte está en decadencia, se trata de un signo con poca imaginación que sacrifica la belleza por el ahorro de recursos. No estamos hablando de los que sois Capricornio, no se me ofendan los Capricornio porque yo tengo la luna en Capricornio y soy creativo, ¿vale? La industria se vuelve cautelosa al momento de lanzar un nuevo producto, prefiere recurrir a viejas fórmulas que garanticen el éxito económico. El perfeccionismo, bueno, esto no se acaba nunca, ¿vale? Pero lo que quiero decir, otra cosa importantísima, es el tema de la era, o sea, vayamos a nosotros, ¿vale? Ya hemos hecho las lecturas que yo quería compartir, ¿vale? Pero vayamos a nosotros como humanidad. Nosotros como humanidad, pensad que Plutón entra junto al Sol. Eso ya, el Sol es el individuo, es la conciencia, ¿no? Plutón entra junto al Sol en Acuario. Y también son los reyes, ¿m? Que también puede hablar del principio, de la caída, del presente reino. Del presente reino capricorniano, Plutón Capricornio que acabamos de leer. Como es evidente, todo lo que acabamos de leer va a caer,
porque entramos en una nueva era, tanto la era de Acuario como el amanecer galáctico, como la ascensión a la 6D, como el Plutón en Acuario. Es que no sé qué más queremos de señales, porque luego también hay lo del Saturno-Neptuno entrando junto en Aries en 2025 y ya apague, vámonos, ¿eh? Lo que quería mostraros es esto. O es una gráfica también realizada por Juan de León, pero quería mostraros casi que mejor así. La gráfica, esta, a ver si se puede ampliar. ¿Veis? Era plutoniana de Acuario, 2023-2042, aunque también 43 también, ¿eh? Así como el Plutón en Acuario anterior, el de la Revolución Francesa, habían tensiones. En esta época, al menos al principio, aparece con todo de armonías. Y esta es la gracia de esta época, que todos los planetas que influyen al colectivo, los que se estudian en la astrología mundial, están en armonía. Tenemos al Plutón sextil Neptuno, empezamos en 2023, aunque algunas posiciones ya comenzaron antes, pero a partir de 2023, que es cuando empieza la era plutoniana de Acuario, aunque se establece ahora, en enero de 2024, en 2023 estuvo 2 meses y luego volvió a Capricornio, ¿vale? Pero introdujo lo de la inteligencia artificial y muchas otras cosas. Entonces, Plutón sextil Neptuno es un tránsito armónico. Lo tenemos desde 2023 hasta 2035. Plutón trígono Urano es otro tránsito súper armónico y lo tenemos de 2023 al 2031. Pensad que en la Revolución Francesa estaba Plutón en tensión con Urano, es decir, estaba Plutón en Acuario y Plutón en tensión con el planeta de Acuario, con lo cual fue una revolución violenta, dura, sangrienta, ¿eh? Oscura, negativa, en cierta manera, aunque también liberadora. Pero estando el Plutón trígono Urano, se prevé que esta revolución pueda ser más armoniosa, más de construir puentes, ¿vale? Para ir trayendo la nueva era de una manera más armoniosa y tranquila, pero no por ello rápida y eficaz. Luego tenemos el Neptuno sextil Urano, que dura de 2024 a 2029, que es una de las combinaciones más finas para traer todo lo que es una gran aceleración de todo lo que es trascendente y una gran aceleración de también una gran inspiración espiritual, pero también social y sobre todo artística y filosófica y metafísica, ¿vale? Y luego tenemos el Neptuno conjunción Saturno que dura 2025 y 2026. Entonces, todos estos color verde son aspectos armónicos entre planetas lentos que favorecen mucho la era plutoniana de Acuario. La primera tensión será 2028 y 2029, que es la cuadratura Plutón-Saturno. Y luego 2035 y 2037, que es la oposición Plutón-Saturno. Luego 2023, de 2033 a 2035, tenemos la cuadratura Neptuno-Saturno. Y de 2036 a 2042 tenemos la cuadratura Neptuno-Urano. Pero lo que quiero decir es que, si os fijáis, hasta 2027 tenemos que aprovechar toda esta luz ascensional de la conciencia para que cuando lleguen las tensiones nos vengan ya las tensiones en la nueva era, que ya son muy diferentes sus maneras de manifestarse. ¿Entendemos o no? Es decir, el punto clímax es 2026. Y tenemos todavía 2027 de máxima luz expresada por todos estos planetas, sobre todo 2025 y 26 y el 27. ¿Ves? Lo que pasa es que en el 27 no está el Neptuno conjunción Saturno, pero no importa, porque está el Plutón sextil Neptuno, el Plutón trígono Urano y el Neptuno sextil Urano, y los tres haciendo el triángulo armónico. ¿Vale? Entonces, es por eso que es un Plutón en Acuario dulce, al menos hasta 2028, 2027. Entonces,
tenemos todos estos años para subir al máximo la vibración como colectivo o al menos como masa crítica, para que luego las tensiones ya sean tensiones de la nueva era, que se van a manifestar de una manera mucho más distinta y mucho menos, seguramente mucho menos crítica, al menos para la línea de tiempo ascensional, ¿vale? Entonces, seguramente estas tensiones afectarán más a la mente colmena matrixiada, si es que todavía existe en 2028. Seguramente sí, ¿no? Seguramente sí. La verdad es que es un misterio lo que va a suceder. Por lo que sí sabemos es que Plutón en Acuario trae un empoderamiento de todo lo que es innovador, original, trae sobre todo lo que decíamos, un despertar de las conciencias del colectivo, porque pensad que Plutón es un desnudador y Urano un despertador. Entonces, si está Plutón en trígono con Urano, están en armonía el desnudador transformador con el despertador. Y eso nos habla de la revelación de la verdad en todos sus niveles. Entonces, ha pasado, por ejemplo, de lo de la lista de Epstein, que se ha revelado que un mogollón de famosos están involucrados en una red del tema que no sé, que supongo que no es lícito mencionar, de los niños, etcétera. Y entonces, claro, esto es el punto vorticial del Plutón en Acuario, acabando de derribar el viejo orden o acabando de mostrar su peor cara. ¿Vale? Pero a partir de ahora empieza Plutón en Acuario, entonces empieza a empoderarse la igualdad en un buen sentido, en un sentido de que no hayan jerarquías, de que no tenga que haber un papá-estado que me gobierne. Empieza a empoderarse la fraternidad. O sea, lo que se apodera en los masones, eso de igualdad, fraternidad, universalidad y libertad, en realidad son palabras acuarianas. Y los masones lo usan para sí mismos, pero en realidad son palabras de Acuario. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, Plutón en Acuario viene a empoderar todo lo que es colectivista, todo lo que es grupal. Entonces, así como muchos hemos vivido una época bastante antisocial, bastante ermitaña o bastante poco sociable o de quedar poco con amigos, ahora se supone que va a haber un subidón de la vida social, un subidón de la vida cultural. Son buenos tiempos para las artes, para los artistas. Es posible que aparezcan nuevos músicos como apareció Mozart y toda aquella época del neoclasicismo. Y lo del siglo de las luces y la ilustración y sobre todo que la gente se empodera y se premia todo lo que es auténtico, todo lo que es nuevo, todo lo que es original. Y además, Plutón en Acuario, a unos niveles más trascendentales, es un gran generador de energía de saltos cuánticos permanentes, porque Plutón es un generador de energía, es un volcán, tiene que ver con la madre tierra, yo lo veo como algo que está ahí todo el tiempo desnudando la realidad, profundizando. Entonces imaginar lo que es profundizar en la locura cuántica multidimensional de Acuario. Significa empezar a entrar en contacto con civilizaciones extraterrestres. Significa empezar a entrar en contacto con otras dimensiones. Significa la libertad total de poder salir del cuerpo y hacer viajes multidimensionales. Significa una ciencia cuántica, una ciencia... Acuarios, por ejemplo, es amante de las sincronicidades, del estudio de las energías, del estudio de la realidad, de la naturaleza de la realidad. Entonces Plutón le va a ayudar a Acuario a desnudar, le va a dar un poder a Acuario. Es como que a Acuario le das un arma poderosa, que es Plutón, para desplegar sus alas y su vuelo al fin. Como dice mi gran estimado flaco Spinetta, despierta tu vuelo al fin, despierta tu vuelo al fin, tu vuelo al fin. ¿No? O sea, despierta tu vuelo al fin. O sea, el Plutón en Acuario, el despertar del vuelo de los acuarianos, el despertar del vuelo de las semillas estelares, el despertar del vuelo de la propia Madre Tierra, porque Urano está en Tauro hasta el 2026. Y luego ya dispara también al vuelo máximo la entrada de Urano en Géminis en 2026.
Entonces, Plutón en Acuario está bien aspectado con Urano, con Neptuno, con lo cual hay buena conversación entre los principales arquetipos que movilizan a la humanidad. Hay buena conversación entre los dioses del cambio, con lo cual se supone que la transición hacia esta nueva era en la que estamos entrando progresivamente va a ser bastante más suave de lo que muchos piensan, o sienten o creen. Aunque eso no quita que Plutón en Acuario es una energía muy ardiente en un sentido de darle mucho poder a todo lo que son giros inesperados de la realidad, sorpresas, cosas que no nos esperamos, porque eso es lo principal que hay que tener en cuenta con posiciones como Plutón en Acuario, que recordemos que no deja de ser una mini era plutoniana de Acuario, y va a coger mucho poder todo lo que es innovador y todo lo que es sorpresivo. Entonces, mucho de lo que podamos decir ahora, no tenemos ni idea de a dónde estaremos de aquí a 10 años, porque Plutón en Acuario viene a traer todo lo nuevo. O sea, cada vez que viene Plutón en Acuario, cambia la historia de la humanidad a un nuevo estado, tal como pasó con la Revolución Francesa, o sea, empezó la sociedad moderna con el anterior Plutón en Acuario. Entonces, cada vez la sociedad está más preparada para la entrada de Plutón en Acuario. Aunque muchas personas, a raíz de la sobrecarga de metales pesados y a raíz de la sobrecarga de ideas matrixiadas y de formar parte de la mente colmena, claro, están como atascadas en ese muro Matrix y tienen el router capao. Entonces no pueden sintonizar, no pueden actualizarse. Porque esa es la gran estrategia de los oscuratis, el cortar el router para que no se actualicen las conciencias. Entonces la gente se cree que no pasa nada, que sigue todo igual, cuando en realidad no sigue todo igual, sino que están entrando ráfagas y ráfagas de luz y cada vez más, y sobre todo a partir de Plutón en Acuario, porque si Plutón en Acuario es un continuo generador de ráfagas y ráfagas de luz y de despertar de la conciencia, un continuo generador de saltos cuánticos, de revoluciones de la conciencia, porque Acuario es la conciencia, sobre todo. La mente cuántica, la mente superior, porque Mercurio es la mente racional, lógica, pero Acuario es la mente que va más allá de la mente, es la mente universal. Pensad que el símbolo de Urano, que es el que rige Acuario, son como dos antenas. ¿No? O sea, y las antenas las rige Acuario, y la electricidad las rige Urano, y Internet lo rige Urano, y las redes sociales lo rige Urano, y todo lo que son sincronicidades también están regidas por Acuario y las sincronicidades de los números y esa espiritualidad mucho más galáctica, mucho más multidimensional, es más acuariana, en el cual ya se empieza a hablar de la 5D, la 6D, la 7D, la 8D, y se empieza a profundizar en cada cosa, en cada elemento, se habla ya de geometría sagrada, de matemáticas sagradas, es una espiritualidad la de la era de Piscis era más mística, más de buscar la unión con Dios y la salvación y ya está. En cambio, Acuario, como es la casa 11 es la casa anterior a la 12 que se disuelve el ego, pues Acuario lleva al ego, pero no al ego malo, sino al ser humano, a la humanidad la lleva a su máximo punto. De hecho, por eso coincide la era de Acuario con el nacimiento del Hijo Divino, con la segunda venida de Cristo. Porque el Hijo Divino es el planeta Urano. Es decir, el Padre es la voluntad, que es el poder de Plutón, que es el azul. El amarillo es el Hijo Divino, que es Urano. Y Neptuno sería el Espíritu Santo, lo que todo, la madre cósmica, el amor universal, lo que a todos nos une. Esto es una cosa que yo un día canalicé de cosecha propia y a riesgo de equivocarme, pero hay muchas coincidencias con lo de que Urano es el Hijo Divino. Es decir, Urano lleva al humano, del humano al humano luz, al humano multidimensional, lleva al ser humano a lo máximo, a las revelaciones más profundas, porque eso también es muy Plutón en Acuario, las revelaciones más profundas de las verdades y realidades más profundas.
y con un cierto desapego también, sin un involucramiento emocional de, ay Dios mío, esto no estoy preparado para comprenderlo. Todo eso ya no es la era de Piscis. La era de Acuario es más, no es tan emocional. Es más, tiene sentimientos, pero son sentimientos, no emociones, que es distinto. Evidentemente la era de Acuario es una mini era que dura 2000 y pico años, que está dentro del amanecer galáctico. Y en el amanecer galáctico sí que estamos hablando ya de profundos sentimientos y de un humano integral. ¿Eh? O sea, porque Acuario es más mental, pero hablamos de una mente creadora de realidades. Con Plutón en Acuario vamos a tener un gran poder para crear realidades. Pero no podemos crear realidades sintonizadas con el gran todo si no estamos encarnando al mismo tiempo o como mínimo conectando con el Hijo Divino y con la fuente. Por eso es importante en la era de Acuario, claro, astrólogos más materialistas que no tienen en cuenta el amanecer galáctico ni la ascensión planetaria ven la era de Acuario como incluso Juan de León tiene ese punto de vista un poquito más materialista que yo en ese sentido, más astrológico, pero sin añadirle la parte espiritual tan como lo hago yo. Y entonces, claro, ven la era de Acuario como una era, como, bueno, pues eso, del libertinaje, del hiperracionalismo, de meterse con los políticos. Bueno, eso es un nivel, eso es un nivel del Plutón en Acuario, que seguramente muchas masas responderán a ello, mucha porcentaje de la población responderá a ello, pero es multinivel, ¿no? O sea, la entrada de Plutón en un signo actúa a cada persona según su nivel de conciencia. Entonces, el Plutón en Acuario, en los niveles de conciencia más materialistas, pues van a crear un modelo más de, por ejemplo, por ejemplo, a ver, en el anterior Plutón en Acuario surgió, pues eso, lo de los derechos humanos, que no la última de los derechos humanos, sino el predecesor, la del humano libre, del hombre y la libertad, el sufragio universal, la libertad de expresión es muy importante. Una de lo que sucedió en la anterior Plutón en Acuario. En aquella época ya podías meterte con el rey sin que te cortaran la cabeza. Entonces empezó la sátira política y todo eso. Entonces, mucha gente entrará en ese punto de burla, de burlarse de las élites, etcétera. Y sobre todo lo que quiero decir es que termina el ciclo de las izquierdas y las derechas ahora. O sea, las izquierdas y las derechas ya caducan a partir de ya. Entonces surgirán nuevos modelos políticos que seguramente tendrán más que ver con un cierto anarquismo espiritual o algo así. Pero anarquismo en el buen sentido, no en un sentido de caos como se nos ha querido hacer entender, sino el anarquismo como el pueblo o la gente, sin tener que usar la palabra pueblo tampoco, la humanidad organizándose a sí misma sin necesidad de tener un papa-estado, un parlamento, etcétera, ¿no? Entonces, Plutón en Acuario va a empoderar mucho lo que son los grupos de, ¿no? El grupo de investigaciones astrológicas, el grupo de música también, el grupo de pintores surrealistas, no sé qué, el grupo de, etcétera, etcétera. Todo eso lo va a empoderar mucho. Entonces, por ejemplo, yo que he sido un músico, que he estado siempre muy... No, siempre no, sobre todo en esta última época, más de Plutón en Capricornio, muy en solitario, después de haber estado 20 años intentando formar grupos de música, sin mucho éxito, para que veáis que yo he picado mucha piedra antes de llegar al punto en el que estoy ahora. Es decir, yo he estado 20 años intentando triunfar con la música o tener un mínimo éxito para poder vivir de los conciertos y no lo he conseguido nunca. Lo que sí que conseguí fue vivir de dar clases de música, eso sí. Pero hubo un momento que me cansé, ¿no? Y me metí en la astrología, ¿no? A partir del 2010, hace 14 años. Entonces, esa es la cuestión, es que Plutón en Acuario va a traer un desmelene generalizado. Entonces lo irreverente se va a poner de moda. Pero eso es a un nivel. A otros niveles mucho más profundos ya estamos hablando del ocultismo, pero ya no oculto, sino a viva voz, porque es Acuario, del ocultismo que se abre, ¿no? La revelación de las grandes verdades ocultistas. Entonces,
el despertar de las conciencias, la revolución de todo lo que es la conciencia llevada al máximo nivel, hacia lo supramental, ¿no? Porque eso es la conciencia supramental de la que hablaba Aurobindo hace muchos años. Sri Aurobindo hablaba de la nueva era de la conciencia supramental, que nos permitiría experimentar en primera mano aquello sobre lo cual queremos saber la verdad. Entonces, querremos saber la verdad sobre algo y en vez de teorizar o filosofar o investigar, lo experimentaremos por nosotros mismos. Y además, la conciencia supramental es capaz de integrar la trascendencia con la multidimensionalidad, algo que antes no se podía conseguir. Antes entrabas en samadhi trascendental de unión con el ser cósmico y el universo desaparecía. Sin embargo, con la conciencia supramental que va a traer Plutón en Acuario, la era de Acuario, se puede integrar la conciencia trascendental de unidad con todo el universo y a la vez la conciencia multidimensional y poder ser conscientes de todos nuestros diferentes yoes. Con Plutón en Acuario se va a experimentar en todo esto las líneas del tiempo, las dimensiones paralelas, podremos investigar de primera mano todo lo que es la 6D, la 7D, la 8D, la 9D. Nuestros hermanos galácticos seguramente nos van a enseñar muchas cosas impresionantes también, ¿m? En cooperación, ¿vale? Entonces, el tema ovni evidentemente va a estar en auge totalmente y vamos hacia una sociedad hipermoderna, ¿no? Pero como está en armonía con Neptuno y con Urano, y Urano, Neptuno y Plutón, va a estar, va a ser una revolución científica, pero con principios espirituales, con principios humanistas, con principios del ser humano, de no perdernos en la inteligencia artificial mal utilizada. Una cosa es la inteligencia artificial bien utilizada, y otra es la inteligencia artificial como sustituto del ser humano en una sociedad transhumanista. Porque la sombra de todo esto es justamente la Agenda 2030, esto que quieren hacer de meter chips en los cerebros de las personas para unirlos a un ordenador central que nos va dando órdenes, para convertirnos en autómatas biológicos, robots biológicos, que ese es el gran sueño húmedo de las élites. Pero evidentemente que eso no se va a poder manifestar porque estamos en amanecer galáctico, eso sería en la noche galáctica, o sea, tendrán que esperarse muchos años para que eso suceda. Pues que además la próxima noche galáctica ya no es oscura, sino que es de descanso. Entonces ya se les terminó completamente la autoridad a los viejunos oscuratis. Entonces todos esos planes son simplemente una imitación. Es decir, ¿cuál es la versión luminosa de esto que quieren hacer ellos? La versión luminosa es que todos entremos en conexión una vez ascendamos a la 5D en una red telepática, tal como yo he experimentado en sueños lúcidos y viajes astrales, que estás en una red telepática con tu grupo de gente y en todo momento puedes comunicarte con ellos sin necesidad de móviles. O sea, ya no, el Plutón en Acuario también nos habla del poder, los poderes mentales, los poderes supramentales, es decir, la telepatía, la telequinesis, la videncia, los poderes espirituales. Entonces, claro, incluso la teletransportación, entonces ya no hará falta, cada vez hará falta menos la tecnología hecha de hierro y de electricidad, aunque la electricidad la rige Urano, e iremos cada vez más a una tecnología del propio ser humano. Entonces, lo que quieren los oscurantes es limitar la tecnología humana por tecnología no humana. Pero en realidad lo que tenemos que desarrollar es la telepatía, la teletransportación y entrar en esas redes de comunicación entre nosotros, pero no solo de comunicación, sino de que sientes al otro donde está y lo que está haciendo, sin tener que inmiscuirse en su intimidad, evidentemente. Pero lo sientes esa fraternidad. Acuario es la fraternidad, la libertad, la fraternidad de sentir al colectivo, de sentirnos grupo, de sentirnos el grupo humano. Y entonces el grupo humano, y entonces los gallanos, ¿no? Los habitantes de Gaia, ¿no? Ese es el grupo humano, ¿no? El colectivo humano
se siente unido, pero se respeta, a la vez se respeta lo individual. Se ha de respetar lo individual, porque si no salen dictadores. Hay que respetar al Leo, a la creatividad de Leo. Pero Acuario respeta a Leo. De hecho, Acuario tiene una profunda admiración por Leo, aunque sea su opuesto. Pasa que Acuario es el rey de incógnito, es el Tesla, ¿no? Es el uraniano, es el que nadie sabe nada de él y está ahí por detrás generando los grandes cambios de la humanidad. Entonces es súper potente. eh, es súper potente. A ver, que esto se ha ido para atrás, ¿no? El micro y todo, ¿no? O sea, se ha movido. Es súper potente, además, que Plutón en Acuario el día 20 21 entre junto al Sol, los dos, justo en el periodo Acuario, o sea, arde Troya ya, o sea, fijaros los periodos Acuarios que hemos tenido, por ejemplo, aquel famoso Acuario, cuando estaba Júpiter en Acuario, que se lió la de Dios, ya desde el día 23 que hubo la Worldwide Rally for Freedom, luego la Revolución de Canadá, y hubieron manifestaciones contra el nuevo orden mundial en todos los países de la Tierra, que están reflejados en mi videoclip Revolución Humanidad Despierta, donde pongo imágenes de las manifestaciones que hubieron. Y entonces van a haber muchísimas manifestaciones, pero lo que quiero decir es que Sol entra junto a Plutón y el Sol es pura luz, entonces ilumina también, ¿no? La entrada de Plutón, ¿no? O sea, augura una entrada iluminadora de la conciencia, porque el Sol también es la conciencia. Augura también un empoderamiento personal, una transformación de los individuos para ir a los nuevos y profundísimos estados multidimensionales que propone Plutón en Acuario. Pero es que además Júpiter se puso directo el día 1 de enero, prometiendo un 2024 súper expansivo, y es que además Júpiter se junta a Urano, ¿no? Generando esa conjunción Júpiter-Urano el 20 de abril. Y entonces, claro, todo eso le da una potencia sin igual al Plutón en Acuario y a la nueva era de Acuario, y a llevarnos más allá de lo conocido. Porque el Júpiter-Urano es el 20 de abril, pero influye marzo, abril e incluso febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, aproximadamente, por orbe, ¿no? Con un orbe generoso. Entonces, imaginaros esto, ¿no? O sea, qué año más potente, que es la segunda etapa ya, porque la primera etapa fue 2020, 21, 22, 23, y el 24, 25 y 26, ¿no? O sea, la segunda etapa ya de los 3 años lanzadera, 26 hasta el 27, 3 años lanzadera, para instaurar una nueva era. Y Plutón en Acuario es uno de los grandes protagonistas de la instauración de esta nueva era, pero no solo Plutón en Acuario, también el sextil Neptuno-Urano, del que hemos hablado, y también el sextil Neptuno-Plutón, y también el Saturno en Piscis, que luego entra en conjunción con Neptuno y entran juntos en Aries, siendo el punto focal del triángulo entre Urano, Neptuno y Plutón, prometiendo que el nuevo sistema que vaya a entrar sea mucho más armonioso, ¿eh? Entonces, intentemos llegar todavía más allá. O sea, a ver, ¿qué es Plutón? Plutón es el poder. Plutón es la transformación. Plutón es la purga. Entonces, ¿y qué es Acuario? Acuario es la libertad. Entonces se va a empoderar la libertad. Se va a transformar la sociedad en una sociedad mucho más libre. ¿Eh? Plutón es transformación, entonces se va a transformar, Acuario es el colectivo, se va a transformar al colectivo, dándole mucha más agudez mental, mucha más salir de esa miniera de Capricornio de la que hemos venido un poquito gris. Y sin que eso signifique que estemos atacando a los Capricornios, porque yo tengo la luna en Capricornio. O sea, yo soy el primer Capricornio aquí, con la luna en Capricornio, ¿entendéis? O sea, que no estoy hablando de los Capricornios, sino de la era de Capricornio, que suele ser un poco encorsetada. Y es de donde estos 20 años de nula creatividad de los que venimos, ¿eh? Entonces, Plutón en Acuario viene a traer una
profunda transformación, por un lado, de esos 20 años que venimos tumbando todo eso, porque Acuario es un poco lo opuesto de Capricornio, viene a hacer un salto al vacío hacia lo inesperado, lo contrario de lo esperado. O sea, Capricornio es lo esperado y Acuario es lo inesperado. O sea, es la gran diferencia entre la época de 2008 a 2020, que es tirando a aburrida, perdón, de 2008 a 2024, de lo que nos espera a partir de ahora, de 2024 a 2043, que es toda una aventura hacia el infinito y más allá. Porque tanto Plutón como Acuario son amantes de ir más allá, de explorar más allá, de profundizar qué es la realidad, de despertar cada vez más y más y más. Así que con Plutón en Acuario también es de esperar que mucha gente que ahora anda dormida despierte, de que haya un gran aumento de disidentes del sistema, por supuesto, para crear un nuevo sistema, un modelo alternativo al modelo actual, impuesto a nivel casi internacional y mundial. Y que entonces mucha gente que ahora está en la mente Matrix, pues salga de la mente Matrix, ¿no? Porque la mente Matrix no tiene nada que ver con Plutón en Acuario. Es otra cosa, que no sabría decir cuál es su combinación astrológica, si es que la tiene, ¿no? Sería, en todo caso, las sombras. La mente Matrix sería la sombra de todos los arquetipos acuarianos. Entonces, quien está en la mente Matrix está de todos los arquetipos astrológicos. Quien está en la mente Matrix, pues está en las sombras de Plutón, en las sombras de Acuario, en las sombras de Leo, en las sombras de todo, ¿no? Es como los chakras bloqueados. Entonces, con Plutón en Acuario cae por fin el velo de la noche galáctica. Para mí es eso, o sea, cae el velo. Ya ahora ya estamos preparados como humanidad para que caiga el velo y veamos quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y podamos ser conscientes a los niveles más profundos. Porque claro, si Acuario es un amante del conocimiento y de la verdad, y de la luz, y de la electricidad, y del despertar de la conciencia, y Plutón es aquel que quiere llegar al hueso de todo, pues imaginaros el llegar a la esencia, al néctar de cada verdad, ¿no? Del porqué más profundo de cada situación, del porqué más profundo de la noche galáctica, del porqué más profundo del papel de los oscuratis en la Tierra, de la visión 5D, no dualista de la realidad. La, Plutón en Acuario también va a potenciar mediante el desapego de la 4D, mediante el desapego del mundo emocional canceriano de la 4D hacia el mundo solar de la 5D, que es no dualista y deja de ver el mundo como buenos y malos, sino como un colectivo que está interpretando una obra de teatro en un mundo real, pero siendo aún así una obra de teatro. Pero la Tierra es sagrada. Para nada comparto estas teorías que dicen por ahí de que vamos de un metaverso a otro metaverso, de una Matrix a otra Matrix. Todo eso son paranoias de la mente de algunas personas, porque que para mí no son verdad, evidentemente. Y así como el signo Acuarios puede ser frío y despegado, mientras Plutón esté en Acuario, de frío y despegado nada. Entonces, de alguna manera, vamos a cargar de sentimientos profundos, escorpianos, a lo escorpiano, a lo intenso, vamos a sentir con intensidad todos los parámetros de Acuario, ¿no? Vamos a sentir con intensidad la libertad o la necesidad de libertad. Vamos a sentir con intensidad la innovación, la originalidad. Vamos a tener, por decirlo de alguna manera, orgasmos intelectuales en las combinaciones de ideas, porque a Acuario le gusta, por ejemplo, el juntar ideas que aparentemente no tienen mucho que ver, pero hay un hilo fino que las une, ¿eh? Y entonces todo eso genera un potencial de creatividad máxima. Entonces Plutón en Acuario va a darle, a cargar de sentimiento todo eso, ¿no? Porque además Urano está en Tauro y Tauro también es la tierra y tiene que ver con el disfrutar y con la belleza de la naturaleza. Entonces también con Plutón en Acuario, mientras esté Urano en Tauro, va a haber
necesidad de disfrutar con la belleza de la naturaleza y sobre todo con la belleza de la ascensión de la vibración de la planeta Tierra. Y cuando Urano pase a Géminis, que Plutón seguirá en Acuario, Urano pasa a Géminis en 2026, durante 7 años, pues allí va a haber claro, va a haber un gran empoderamiento de todo lo que son las comunicaciones, los mercados, la compra-venta, los medios de transporte. Entonces ahí ya empieza pues todo lo que son la teletransportación y el intercambio de ideas y la fusión y la originalidad a niveles insospechables, ¿no? Pensad que, por ejemplo, la música jazz entra muy bien en Géminis, ¿no? Y también en Acuario, ¿no? Tiene mucho que ver con esas ocurrencias, ¿no? Entonces, las nuevas músicas de Plutón en Acuario también seguramente habrá muchos tipos de música, ¿no? Y por eso también está volviendo la música rave o la música electrónica, que es un nivel de Plutón en Acuario, te guste más o te guste menos, también hay muchos tipos. Hay algunos tipos más luminosos y otros que son más destroyers, pero sí que es verdad que músicas con que se use la tecnología y fusionada con instrumentos de la madre tierra, más plutonianos, buscando el trance plutoniano que te lleva al salto cuántico de conciencia a nuevos niveles evolutivos, pues todo eso también se va a empoderar. Entonces se va a transformar a la conciencia colectiva y se la va a llevar a un nuevo nivel. Evidentemente, a quien quiera ser transformado, porque hay gente que ya no están. Entonces, claro, los que no están, pues los portales orgánicos, pues no sé qué va a ser de ellos, pero no. Supongo que habrá técnicas de recuperación de las almas, ¿no? En los cuerpos, ¿no? O al revés. Quiero decir, el cuerpo no es lo importante aquí son las almas. No estamos entrando en una nueva era de Virgo donde lo más importante es la dieta y llevar el pH a no sé qué para ascender. No, eso es Virgo. Estamos en Acuario y Acuario no quiere limitaciones biológicas, ni limitaciones físicas, ni condicionamientos, sobre todo, biológicos y físicos. Evidentemente que hay que cuidarse e intentar comer bien, pero eso no es para nada algo que tenga que ver con para mí la ascensión planetaria. Quiero decir que yo no creo en la ascensión del cuerpo físico, biológica. Yo creo en la ascensión de las conciencias y que entonces el cuerpo por sí mismo igual se vuelve etérico y pasa a otro plano, pero la nueva dimensión de la nueva Tierra, de la era de Acuario, que Plutón en Acuario va a empoderar mogollón, para mí es etérica. O sea, la 5D para mí es etérica, es física, pero es etérica, es decir, no es biológica, es otro tipo de biología mucho más sutil, mucho más de la Tierra verdadera, porque la noche galáctica es la caída del ser humano de la 5D a la 3D. Entonces ahora volvemos de la 3D a la 5D. Y entonces la 5D es todo mucho más sutil. Y cuanto más sutil, pues mejor para Acuario, porque a Acuario le gusta que no hayan limitaciones en sus procesos, porque los procesos de Acuario son rapidísimos y Plutón en Acuario va a empoderar la rapidez de la evolución de las conciencias del colectivo para prepararnos para la entrada hacia una nueva era mucho más luminosa que la actual o que la anterior, porque estamos en amanecer galáctico y porque Plutón está en armonía con Urano y Neptuno y porque cuando Saturno y Neptuno entren en el grado cero de Aries, en donde empieza el nuevo ciclo en 2025, estarán en armonía con Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, mientras estén en armonía hasta 2027, va a ser todo bastante luminoso. Eso no significa que en otra línea de tiempo pues haya podredumbres, haya cosas extrañas, porque claro, toda esta energía que generan los matriciados, pues también son libres de generarla. Y evidentemente, en una era de libertad también hay la libertad de experimentar la oscuridad. Entonces, toda la energía que generan los matriciados tienen una sucesión de causas y efectos. La cuestión es estar en otra línea de tiempo para alinearnos con las posiciones astrológicas en su nivel más luminoso y no en su nivel sombra.
Así que si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo, ya no sé desde dónde, porque yo me quiero ir de Gredos, no me acaba de convencer la sierra de Gredos, y estamos a ver si conseguimos estar en la zona fronteriza con Madrid, pero más del lado de Segovia, porque Gredos es Aries, tiene una energía muy Aries, muy en oposición a lo que yo soy, que es Venus. Esa es otra cosa, que he tenido estos días unas sincronicidades maravillosas que me han ido diciendo la Comunidad de Madrid cómo se divide. Esto es muy para madrileños, pero cerramos con esto. Lo digo rápido para no cansar, pero la- Gredos es Aries. Donde empieza la Comunidad de Madrid, empieza Piscis. La Comunidad de Madrid es Leo, pero la capa, por radial, dividida por los radios, la zona de Robledal de Chabela, lo que llaman la Suiza la Suiza de Madrid, es eh, Piscis. Luego el Escorial, que es es la zona de máximo poder que hay en la Comunidad de Madrid, es el vórtice que se genera entre Piscis y Acuario. A partir del Escorial empieza Acuario hasta Miraflores y Rascafría. Toda esa zona es Acuario. Y a partir de Guadalix empieza la zona Capricornio, que es la carretera de Burgos, que Burgos es Capricornio, y veréis como los nombres de la carretera de Burgos son mucho más capricornianos. Y luego ya, pues, el resto de signos. Pero esos son los signos que me interesan a mí porque son las zonas verdes de Madrid, que es por donde yo ando buscando. Aunque los precios son muy altos, entonces es muy complejo. Pero hay una casa que tenemos ahí a punto de, que a ver si la semana que viene ya se manifieste y ya nos mudamos la siguiente semana. Así que si te ha gustado este vídeo, pues dale a suscribir. Un abrazo desde la Comunidad de Madrid y alrededores. Hasta luego, que vaya bien.